Bueno, ¿por qué no se usa teicoplanina en Colombia? Entonces, digamos que había muchas razones por las cuales no se deberían utilizar en otros países, no encontré exactamente la de Colombia, entonces no sé si estas valgan para Colombia. Primero, la teicoplanina comparte con la vancomicina todas sus limitaciones, agregándose que es imposible medir los niveles plasmáticos de la teicoplanina. 1. 2. Hay artículos como estas dos fuentes que vemos acá abajo donde mencionan menor tasa de curación en pacientes con infección por gram positivo versus el linezolide, que es un medicamento pues mucho más, digamos, asequible para el sistema. Y 3. Hablaban del precio de la teicoplanina, que puede superar el de la vancomicina. No sé si sea eso, profe. Exactamente, Ahora, digamos, perfil de sensibilidad y resistencia muy similar. Y nosotros no tenemos enterococo resistente a banco, sensible a teico, que es uno de los principales. Ahora, en la página del INVIMA, donde vemos los registros pues, de los medicamentos, la teicoplanina se encuentra vencido, pero hay unas presentaciones en polvo liofilizado que se encuentran vigentes. Entonces no sé si pues, están disponibles en teoría. Pues está el registro, pero no la comercializa. Bueno, la teicoplanina se aisló del suelo de la India en alrededor de 1978. Tenía del actinomiceto actinoplanes teicomicetus micéticus. Se comercializa en la actualidad en muchos países de Europa, Asia, Sudamérica, pero no en Estados Unidos, y bueno, acá tampoco en Colombia. Inhibe la síntesis de la pared bacteriana similar al mecanismo de acción de la vancomicina, al aminoácido terminal de alanina de las unidades precursoras de la pared celular. La actividad es similar a la de la vancomicina, tiene el mismo espectro de acción. Entonces, bueno, la vancomicina difiere algo de la teicoplanina difiere algo de la vancomicina en que podría ser también administrado, en teoría, por vía intramuscular, que no se debería usar. La administración mediante el bolo intravenoso no se absorbe de forma significativa por vía oral. Se requiere niveles mayores de 10 miligramos mililitros para lograr el éxito clínico en el valle del medicamento, de la concentración del medicamento. Ahora, como mencionamos, hay imposibilidad para medir los niveles plasmáticos de teicoplanina. Las infecciones estafilocócicas graves como la endocarditis se requieren unos niveles mayores, hasta de 20. Tiene mayor unión que la vancomicina a las proteínas, es del 90%. Generalmente en la vancomicina habíamos mencionado que puede llegar hasta el 60% en algunos casos. Y bueno, se une en gran medida a los tejidos. Y eso explica que tienen un bajo aclaramiento porque pues, está unido a los tejidos y a las proteínas y se prolonga su semivida que puede llegar a ser hasta 168 horas. La eliminación es renal y es un fármaco no dializable. La vancomicina, en el medicamento anterior, la vancomicina la mencionan como no dializable, pero en los estudios se dan cuenta que tiene algo de dializable. Claro. La mencionan como no dializable por el No tamaño. lo dijimos, pero en hemodiálisis continua la dosis no cambia. No debería usarse en el embarazo o en la lactancia. Efectos adversos: nefrotoxicidad, más que todo cuando se combina con anfotericina o aminoglucósidos. Tiene menor tasa de nefrotoxicidad en comparación con la vancomicina, pero sí la produce. Tiene efectos secundarios como la erupción eritematosa, fiebre medicamentosa, que hasta se da en el 6% de los casos, trombocitopenia, neutropenia y eosinofilia, que pueden ser raros. Y también mencionaban relacionadas el síndrome del hombre rojo, que se da por la infusión del medicamento rápidamente. Indicaciones, pues infecciones graves por estafilococo aureus, aunque mencionaban que hay fracaso hasta el 50% de los manejos que se den con teicoplanina. Se deberían utilizar dosis de edad de hasta 12 miligramos por kilo día, asociada a otros fármacos para tener un mayor éxito, como los aminoglucósidos. Es una alternativa para tratar la cetocarditis de válvulas nativas por Streptococcus viridans o enterococos y útil en el tratamiento de microorganismos pues, que sean sensibles a la teicoplanina por antibiograma en infecciones cutáneas o tejidos blandos, infecciones de las vías respiratorias bajas o infecciones relacionadas con catéteres. La teicoplanina se usa poco en lugar de la vancomicina, al menos en la fase aguda, pues por lo que ya mencionamos, y se ha usado en casos de reacciones alérgicas a la vancomicina, aunque hay descripción de reacción cruzadas entre ellas.
La dosis mencionaban de 6 miligramos kilo IV para continuar a 3 miligramos kilo IV. Y pues mencionaban la posibilidad de administrarlo por vía intramuscular. En sepsis, endocarditis, osteomielitis, artritis séptica y infecciones inmunodeprimidos debería continuarse por 6 miligramos kilo de 1 por los primeros 4 días, seguido de 400 miligramos al día IV, o también mencionaban continuarlo con la forma intramuscular. En quemaduras infectadas, endocarditis por aureus, mantenimiento debía realizarse con el doble de la dosis inicial de 12 miligramos kilo día IV, y en la diarrea también podría administrarse por vía oral por Clostridium difficile de 200 miligramos cada 12 horas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos de resistencia al Staphylococcus aureus. Entonces, primero empezamos luego de que apareció los betalactámicos, inmediatamente, es decir, unos 10 años después de esa aparición, se empezó a hablar de resistencia a esos betalactámicos, principalmente a la penicilina. El primer patrón de resistencia es uno que se llama productor de Staphylococcus aureus, productor de penicilinas. Y básicamente lo que hace es una producción de betalactamasas de clase A que hidrolizan directamente las penicilinas. No tiene ciencia, son enzimas que generan el Staphylococcus aureus para hidrolizar las penicilinas. Posteriormente se hablaba del Staphylococcus aureus meticilino resistente y hablaban de resistencia homogénea o heterogénea en cuanto a la meticilina. Esa resistencia se dio básicamente porque el ADN que codifica una PBP, hubo una mutación en ella. El Staphylococcus aureus tiene 4 PBP, la PBP 1, la 2, la 3 y la 4, de las cuales la 1, la 2 y la 3 son esenciales para su crecimiento y para que exista. Hay una mutación en el gen MECA que codifica la PBP 2. Esa PBP2 pasa a llamarse PBP2A o PBP2', como quieran llamar, y básicamente lo que hace es baja afinidad por los betalactámicos. Ese es el mecanismo de resistencia a meticilina. La implicación clínica de este mecanismo de resistencia, bueno, el FOX es muy sensible para determinar o inducir esa producción de PBP2A, entonces es importante verlo en el antibiograma. Y 2, tiene resistencia a todos los betalactámicos, los que poseen este tipo de resistencia, excepto los cefalosporinas de quinta generación, que pues están hechas específicamente para este tipo de estafilococos. Fox, cefoxitin, ¿no? Otro patrón de resistencia que mencionaban era el BORSA. Entonces habían dos tipos, una que es resistencia intermedia a la oxacilina y resistencia al FOX, que se trataba o se manejaba igual con un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que ya vimos anteriormente, o un BORSA que es resistencia intermedia a la oxacilina pero sensible a la cefoxitina. Este mecanismo de acción está dado por hiperproducción de beta-lactamasas, además de modificación de otras PDP, no de la 2, sino de la 1, la 3 o la 4, que pueden generar cierto tipo de resistencia a los antibióticos, pero que no es del todo resistente. O que hay, como vimos en el primer mecanismo de acción, que es aumento, pues resistencia a la penicilina por producción de beta-lactamasas, puede ser hiperproducción de beta-lactamasas. Entonces son como los dos mecanismos anteriores unidos, pero en menor intensidad. Otro mecanismo para el Staphylococcus aureus es el BISA, que mencionaban que era el Staphylococcus aureus intermedio a la vancomicina. Lo que nos interesa en este tipo de resistencia es que hay una sensibilidad disminuida a la vancomicina. Y el GISA, que habla de la resistencia del Staphylococcus aureus intermedia a los glicopéptidos, tanto a vancomicina como a teicoplanina, y puede tener resistencia o resistencia intermedia a la teicoplanina, además de una mutación en la PDP2A, hay alteración en la estructura del peptidoglicano en sí, y un engrosamiento de la pared, un secuestro de glucopéptidos, la pared va a ser mucho más gruesa y que impide que los glicopéptidos ejerzan su mecanismo de acción y se unan al aminoácido de ala. Es eso. La heteroresistencia mencionaban dos tipos, una cuando hablaban del Staphylococcus aureus meticilino resistente heterogéneo, y dos, cuando mencionaban la heteroresistencia en cuanto a al uso de la vancomicina. En este artículo lo que mencionaban era que la heteroresistencia son subpoblaciones resistentes dentro de la población bacteriana total de la cepa seleccionadas por el tratamiento, y mencionaban heteroresistencia cuando hay una resistencia intermedia a la vancomicina en el antibiograma, que puede llegar a ser de entre 1 a 4 en la MIC. Entre 2 y 4, bueno, 1, 5 y 4. En general, 2 y 4. Bueno,
Esa fue una noticia que impactó al reino animal. Este fue el primer pescado documentado en 2012 que tenía un cáncer de piel. Los pescados no tienen cáncer, para los que no saben, y pues fue algo que alarmó o prendió las alarmas de todos, porque ya empiezan a tener cáncer. Así sucedió más o menos pues, en años anteriores, donde los enterococos le brindaron cierto patrón de resistencia al Staphylococcus aureus, protegiéndolo así contra el tratamiento con glicopéptidos. Bueno, entonces vamos a ver un poco del patrón de resistencia al Staphylococcus aureus, que es como mencionaba, desde 1989 se empieza a hablar del enterococo resistente a la vancomicina. El mecanismo de resistencia pues, se denominan los fenotipos VAN A principalmente, pero también existen VAN C, VAN D, VAN E, VAN G, VAN L, muchos fenotipos. Y el mecanismo de resistencia está dado por una secuencia de ADN, se llama el transposón 2546, que cataliza la formación del dipéptido de dealanina de lactato, es decir, reemplaza al de ala que se formaba inicialmente en el péptido glicano por el de ala de lactato. Entonces, este mecanismo de resistencia, como vimos acá anteriormente, el enterococo luego de la exposición y la muerte, pues le pasó este transposón al Staphylococcus aureus en un medio en el que crecían conjuntamente. Y el Staphylococcus aureus se empieza a reportar pues una resistencia completa a la vancomicina. Pues solo hay un caso en Brasil que fue hace 4 años, perdón, pero pues no hemos tenido ninguno aquí en Colombia. Hay 2 de hecho, pero el primero fue hace 15 años, pero no estuvo muy bien registrado. Y eso es todo.